Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestro programa semanal, Los Criterios del Poder Judicial, que por única ocasión se va a realizar en miércoles a esta hora 4 de la tarde, y que tenemos también el privilegio y la oportunidad de presentar a nuestro anfitrión en materia electoral. Nuestro querido Carlos Báez Silva, que está aquí con nosotros, es quien se va a encargar de los espacios de los criterios del Poder Judicial que tengan que ver con esta materia. Y qué mejor que abrir este espacio en esta materia electoral que con un análisis de la reforma que trae a todo el país pendiente de lo que se dice tanto en las mañaneras como de las marchas, pero que definitivamente no hemos tenido la oportunidad de un análisis profundo, un análisis jurídico que nos permita conocer un poco más de la reforma y formarnos una opinión más objetiva. Antes de entrar en materia, me gustaría presentar a nuestro querido anfitrión. Carlos Báez Silva es licenciado y doctor en Derecho, así como maestro en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigador nacional SIN1. En el Instituto de la Judicatura Federal se desempeñó como director de área, titular de unidad, secretario técnico de procesos de selección y titular de la unidad de gestión administrativa. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario de estudio y cuenta y secretario instructor en la Sala Superior. Asimismo, como director de su Centro de Capacitación Judicial Electoral, director general de Asuntos Jurídicos y jefe de la Unidad de Investigación en la Escuela Judicial Electoral. Es autor y coautor de, entre otros libros, así una democracia paritaria, la evolución de la participación política de las mujeres en México y sus entidades federativas. 2016, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El amparo justo Prieto, el control desconcentrado de la constitucionalidad, 2016, Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el control de la regularidad de la Ley Suprema de la Unión, 2019, editado por Tirán Loblanche. Querido doctor, es un privilegio que seas tú nuestro anfitrión en materia electoral. Agradecemos que estés con nosotros. Asimismo, agradecemos la propuesta del tema que nos hace. Sin duda, es más que necesario que nos dediquemos a estudiarlo. Y muchas gracias también por la oportunidad que nos das de tener como invitado a don Horacio Vives, a quien tú seguramente presentarás ahora que te cedamos los micrófonos. Bienvenido, este es tu espacio y pues adelante. Perdón, antes que otra cosa, también quisiera agradecer al doctor Rafael Estrada Michel, director de la revista Tiempo de Derechos, que hace posible este espacio. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, César. Bienvenido, doctor Horacio Vives Sej. Bienvenidas las personas que ya nos están escuchando, nos están viendo. Doctor Estrada, doña Susana Miguel, en fin, los compañeros de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jauregui, así como pues el equipo y las personas lectoras de la revista, esta relevante revista Tiempo de Derechos. Y bueno, precisamente para dar paso a dentro de este segmento, dentro de este programa denominado Los Criterios del Poder Judicial, bueno, pues sin duda cualquiera pudiera cuestionarse por qué en un programa denominado Los Criterios del Poder Judicial, pues hemos invitado a un politólogo para abordar un tema sobre la reforma electoral y bueno, pues me parece que resulta por lo menos a partir del seguimiento como buen lector o buenas lectoras de noticias, pues resulta relevante que considerando precisamente los precedentes del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y sobre todo considerando la coyuntura que atestiguamos, que experimentamos en nuestro país, pues acercarnos a una reflexión en torno al fondo de lo que cotidianamente estamos escuchando, estamos atestiguando. La discusión en torno a una posible, pretendida, deseable o no reforma en materia electoral. Y precisamente considerando que lo relevante es ir sin hacerlo a un lado, pero ir más allá de la coyuntura, el día de hoy pues tenemos el muy, muy grato honor de que nos acompañe para hablar precisamente en torno a esta pretendida, esta deseable o no reforma electoral, que nos acompaña el doctor Horacio Vives Sej.
quien es licenciado en Ciencia Política por el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, en Argentina, director de Asuntos Estudiantiles del referido ITAM, profesor de licenciatura y maestría del Departamento Académico de Ciencia Política de este mismo instituto desde 2006, director actual del Centro de Estudios Alonso Lujambio, especializado en elecciones, transparencia y congreso. Desde 2014, precisamente, este Centro de Estudios Alonso Lujambio se encuentra adscrito al Departamento de Ciencia Política del ITAM. Don Horacio Vives es también columnista semanal del diario La Razón desde 2013, así como columnista regular de Expansión, autor de diversos artículos académicos y de divulgación precisamente en materia electoral, comentarista político en diversos medios de comunicación, consejero electoral ante el Consejo Local del INE para los procesos electorales federales en 2018, 2021 y la revocación de mandato de 2022. Asimismo, ha sido asesor adscrito a oficinas de consejeros electorales del Consejo General del IFE, INE, en 4 periodos. Sin duda, una persona experta en temas electorales, no solamente desde el ámbito del análisis académico, sino fundamentalmente en la práctica cotidiana, cercano a la toma de las decisiones en materia de la organización de las elecciones, la administración de lo electoral. Y bueno, pues precisamente para darle la palabra, pues ahora sí que iniciamos con la pregunta que titula nuestro programa, ¿verdad? Doctor Vives, ¿vale la pena reformar lo electoral? Y si vale la pena, ¿qué hay que cambiarle o reformarle a nuestra materia electoral? Bienvenido, doctor Vives. Adelante, por favor. Al contrario, muchas gracias. La verdad es que me honra mucho que me hayan invitado a este importante foro, con cierto temor reverencial, porque bueno, estoy frente a pues, una audiencia experta en derecho constitucional, en criterios jurídicos, que claramente no es mi área de especialización, pero bueno, con todo gusto, tratando de aportar a la discusión, ¿no?, de este tema, pues de la mayor importancia para el país. Muy puntualmente agradecido con el doctor Rafael Estrada por esta invitación, por haberme acercado a este foro, y contestando llana, breve, clara y contundentemente la pregunta, pues es no, lo cual no significa que ya demos por terminado este foro, sino que tenemos que conversar estos motivos y estas razones de por qué no es conveniente, por qué la propuesta que está sobre la mesa, que en ese sentido creo que es muy importante esta introducción que acaban de hacer, porque estamos cambiando, digamos, como en microciclos, prácticamente día a día, jornada a jornada, en términos de cómo cambia la coyuntura, cómo cambian los escenarios. Pero bueno, vamos a poner en perspectiva lo que está sobre la mesa y lo que está en juego. Básicamente lo que tenemos es un cúmulo aproximado, hasta donde entiendo, y como decía por ahí una publicidad sobre lotería o sobre pronósticos deportivos. Tenemos un poco más de 100 iniciativas más las que se acumulen en la semana, en términos de reformas electorales en abstracto, ¿no? De las cuales es muy importante señalar y precisar las que, o el conjunto de temas que son realmente preocupantes porque provienen del Ejecutivo. Y lo primero que hay que señalar aquí es que las últimas reformas electorales, que a mi juicio han sido razonablemente provechosas en su mayoría, pues prácticamente todas han venido por el impulso de la oposición, con el propósito de
incrementar derechos, incrementar mejores condiciones de acceso a la competencia, incrementar libertades, hacer más eficientes los procesos electorales y, en una palabra, darle cabida, darle representatividad a la pluralidad política creciente del país, esto a partir de los años 80, puntualmente con la reforma electoral de 1990. Sin embargo, no hay que dejar de poner en contexto algo que es muy importante. Desde 1946 que se creó el sistema electoral moderno de este país, lamentable o ventajosamente, no hemos dejado de resistirnos a la tentación de reformar permanentemente la materia electoral. La materia electoral es una de las materias más dinámicas, de mayor crecimiento. Desde la reforma de 1951, apenas unos años después de la creación del sistema electoral moderno, y hasta la reforma de 62-63, una reforma importante, bisagra, porque permite una suerte de representación proporcional con los llamados diputados de partido, una reforma importante en su momento negociada por Adolfo Krislip del PAN, jefe nacional del PAN, y Gustavo Díaz Ordaz, pues dio lugar a esta reforma que ciertamente no es muy conocida, pero que es muy importante. A partir de entonces, ya plenamente con la reforma política de 77, producto de la crisis del 76, de no tener candidatos de oposición a la presidencia, a partir de ahí empieza un ciclo muy peculiar en México, que es que cada presidente, cada vez que arranca un gobierno, una administración, va a haber una reforma electoral diría yo, en general de gran calado. Tal vez con la única excepción de el arranque del gobierno de Vicente Fox, que fue una reforma importante en el sentido de que abrió la puerta para que ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudieran empezar a votar, y de ahí se han explorado distintas modalidades, pero esta ha sido, digamos, una constante. La imperiosa necesidad, no hemos dejado de caer en la tentación de hacer reformas electorales, pues prácticamente desde el sexenio de López Portillo. Sin embargo, insisto, esto es muy importante precisarlo, que estas reformas han sido producto del impulso de la oposición. En esa lógica, la reforma que se nos está presentando para discutir, pues es una reforma que no tiene sentido, en tanto es una reforma impulsada por el poder, impulsada por el gobierno, y que tiene la lógica de recuperar controles para el gobierno en términos de la función del Estado de realizar elecciones. Y adicionalmente, de los contenidos que podemos desglosar, los más delicados, es una reforma que las reformas anteriores, digamos, el país ha sido bastante cuidadoso en términos de generar nuevas reglas y que éstas se apliquen en el ámbito federal en las elecciones intermedias y no en una elección presidencial. En esa lógica, el deseo de generar una reforma que dé una impronta prácticamente para la elección que estamos a escasos meses de arrancar el proceso electoral según las reglas actuales, pues es una reforma no solamente innecesaria, sino además muy inoportuna, ¿no? En términos de lo que está en juego. Porque es una reforma que además no es necesaria, porque tiene, a mi juicio, la intencionalidad política de sumarse con algo que ha estado haciendo este gobierno y algunos otros de ir erosionando, minando, dinamitando distintos contrapesos, distintos
espacios de rendición de cuentas, distintos espacios de freno al poder ejecutivo e ir de alguna manera recuperando pues todas estas facultades que se les ha otorgado a los organismos constitucionales autónomos que, bueno, sabemos, producto de la transición a la democracia en México, hubo un florecimiento importante de estos organismos constitucionales y este gobierno parece no tener la intención de respetar la autonomía y la capacidad técnica de estos organismos y lo que se quiere a través de nombramientos, de presiones o directamente de su extinción, como fue el caso del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el otro INEE, pues directamente eliminarnos. Entonces, creo que además lo grave de esta reforma tiene que ver con trastocar la naturaleza misma de la autoridad electoral administrativa con una transformación que no es cosmética, no como nos quieren hacer entender de que esta propuesta, esta iniciativa, no quiere eliminar al INE, sino robustecerlo en términos de darle más funciones que además se convierta en el instituto que organiza elecciones, sino también consultas, ¿no? Como lo quieren denominar el INEC. Y esto es de alguna manera muy grave porque estamos hablando de la institución del Estado mexicano civil que tiene más confianza dentro de la ciudadanía. Esto quedó de forma muy gráfica y muy clara expresado en la marcha del domingo pasado, que ocurrió en la Ciudad de México, en una replicada en una cincuentena de ciudades, en algunos lugares del extranjero, porque al día de hoy la ciudadanía está muy consciente de toda esta labor de décadas que se ha realizado en términos de construir confianza y generar resultados, además de la vinculación clara que tiene el Instituto Nacional Electoral con la ciudadanía. Entonces, en esa lógica, la primera parte de la respuesta es definitivamente no. No necesitamos una reforma electoral, por lo menos con la magnitud de lo que pretende el gobierno, que es prácticamente apoderarse del órgano electoral, de la celebración de elecciones, en un gobierno con un liderazgo y con un grupo político que está particularmente enfrentado y que se siente agraviado por la celebración de las elecciones en México de hace unos años a la fecha. Entonces, se trata de una agenda que es tanto institucional como personal en ánimo de combatir, de modificar al Instituto Nacional Electoral y a las autoridades electorales como las conocemos. Por otro lado, creo que sí hay cosas que valdría la pena discutir que no son justamente las que están en la iniciativa central, o por lo menos en los temas de agenda de la iniciativa central, que creo que podrían ser provechosas en términos de seguir en esta línea de reformismo electoral, que de alguna manera ha sido positiva para el país y que se trata de expandir derechos. Me refiero a temas muy puntuales. Ya en esta última elección hubo, por ejemplo, un estudio piloto para evaluar la posibilidad de el voto de personas en prisión preventiva. Esto me parece sin duda alguna una iniciativa, digamos, muy buena en términos, en efecto, de expansión de derechos. Podríamos discutir también alguna forma de voto anticipado, particularmente para algunos sectores de la población a los cuales se les imposibilita asistir a votar en la jornada electoral, que es única y que no lo pueden hacer por estar en el extranjero o por la modalidad de voto postal. Y me refiero específicamente tal vez al personal médico, o al personal ministerial, al personal de Fuerzas Armadas que por dedicarse a custodiar o la elección puntualmente ese día, pues no pueden
ejercer su derecho al voto, o esto que en otros lados se ha denominado como el voto hospitalario, ¿no? O el voto para aquellas personas que no pueden salir a votar y a los cuales les es imposible, ¿no? Dado nuestro sistema electoral, llevar las urnas a estos lugares, si bien sabemos que también hubo un esfuerzo piloto de llevar por lo menos una casilla especial a un hospital, a un centro hospitalario, una por entidad federativa, pero claramente esto es insuficiente, sino que también se debería estudiar, digamos, la modalidad para eventualmente poder hacer este derecho mucho más efectivo. Por supuesto, también está el tema muy importante del voto electrónico, en la medida en que sabemos que puede facilitar que se den a conocer resultados pues prácticamente en tiempo real, pero esto creo que sí es importante señalarlo, explorar este avance, ¿no? Esta orientación hacia una modalidad de una electrónica, de voto electrónico, pero entendiendo, digamos, las dificultades y sobre todo el blindaje que se tendrá que hacer en términos de asegurarnos de que en efecto voto electrónico puede funcionar bien, que no puede ser un sistema que pueda ser eventualmente sujeto de hackeos o de ataques, considerando pues dos cosas que son muy importantes. Por un lado, la experiencia internacional, me refiero a las experiencias internacionales que no son positivas, creo que de alguna manera está bastante reciente, ¿no? Vemos esta idea de cómo se afectaron los sistemas de votación en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016, también entendiendo las peculiaridades de que, pues igual es una obviedad, pero que Estados Unidos no tiene un sistema electoral nacional, sino 50 sistemas electorales estatales que en su conjunto dan lugar a un sistema, digamos, de muchas peculiaridades. Entonces, en esa lógica creo que sí es importante y, por otro lado, pues entender cuál ha sido la naturaleza en la evolución del sistema electoral mexicano, que claramente es la desconfianza. México tiene un sistema electoral profundamente abigarrado en términos de sus procedimientos, y todo esto tiene que ver con una enorme desconfianza. Y la manera en la que hemos podido, a lo largo de distintas generaciones de dirigencias partidistas que son quienes negocian y quienes acuerdan las reglas de la materia electoral, bueno, en todo, pero específicamente en esta materia electoral, es ir realizando candados con mayores blindajes cada vez más complejos, y de ir fortaleciendo y depositando estas funciones y procedimientos en el Instituto Federal, en su momento en el Instituto Nacional Electoral, hoy en día, pues para justamente dotar de mayor certeza en los procedimientos y hacer pues muy robusta la realización de todo el proceso electoral. Y lo que hemos encontrado, más allá de pues algunos juicios puntuales de alguna elección en particular, es que esta inversión que se ha hecho en construir este sistema electoral, pues muy abigarrado, ciertamente, por lo menos ha dado resultados claros, fehacientes y muy positivos en términos de cómo hemos ido construyendo este sistema electoral. Entonces, en suma, digamos, para cerrar esta primera y larga intervención, la iniciativa de reforma, con la intencionalidad que tiene el gobierno, no es necesaria, claramente es contraproducente, puede generar regresiones autoritarias muy complicadas, de las cuales ya nos costó traumáticamente salir de ahí, con mucha voluntad y con muchos recursos invertidos por el Estado mexicano y por las distintas generaciones ciudadanas, aunque ciertamente
los sistemas electorales, particularmente el mexicano, son perfectibles y habría algunos aspectos puntuales que podríamos de alguna manera discutir para en esta mejora continua que hay en materia electoral, pues podamos tener tal vez un sistema más simple, menos oneroso, más ejecutivo y sobre todo que amplíe a una agenda de diversificación de derechos. Entonces, ahí me quedaría con esta primera exposición, con esta primera parte y pues atento a lo que quieran comentar. Muchísimas gracias, doctor Vives. A partir de lo que menciona, bueno, de entrada, bueno, habría que considerar, por un lado, digamos, el contexto histórico largo en el cual pues, estamos platicando sobre este tema, todos estamos conversando sobre este tema. Yo resaltaría de lo que usted mencionó, de entrada, dentro de ese contexto, digamos, nuestros propios traumas nacionales, ¿verdad? Como bien se mencionó, porque habría que tenerlos presentes. En buena medida nuestro sistema o muchas de las características o peculiaridades de nuestro sistema electoral se explican en razón precisamente de esos traumas nacionales. Pero bueno, retomando dentro de este contexto lo que usted ha mencionado, de las al menos 100 iniciativas presentadas, entiendo que podemos discernir entre, digamos, del contenido de esas 100 iniciativas de reforma, discernir entre aquellos aspectos que serían provechosos, pertinentes, oportunos, inclusive necesarios, y lo dejo a manera de duda, y aquellos otros aspectos que, como usted mencionó al inicio de su exposición, se orientan más bien a, digamos, cambiar la estructura, el diseño, la organización del órgano del Estado mexicano o de los órganos, mejor dicho, los órganos del Estado mexicano encargados de organizar las elecciones y de calificar las elecciones. Si esto es así, entonces, podríamos hacer una distinción para responder a la pregunta en torno a si vale la pena reformar lo electoral. Más bien yo la reformularía. ¿Qué valdría la pena reformarle a lo electoral? ¿En qué momento? ¿De qué manera? ¿Y qué es lo que verdaderamente no vale la pena reformar de ninguna manera? O quizá se advierte usted algunas áreas de mejora. Me refiero al diseño de los órganos electorales, de los órganos que organizan la elección, de los órganos que califican la elección. Es decir, dentro de este conjunto de propuestas de iniciativas, seguramente podemos distinguir las que de ninguna manera nos parecen pertinentes, pero algunas que, como ya ejemplificó con el caso de la ampliación de los derechos, particularmente del derecho a votar, aspectos que pueden, digamos, aportarle, reforzar nuestro sistema electoral. Si esto es así, y a partir de esa duda, ¿qué es lo que sí vale la pena? ¿Qué es lo que no necesariamente tendríamos que considerar para reformar lo electoral? Y considerando el contexto muy particular que usted mencionó, la siguiente pregunta sería, ¿y cuándo? ¿Cuándo sería pertinente y cómo que se discutieran esas verdaderas reformas que vale la pena verdaderamente discutir? Además de la ampliación de derechos, quizá, y solo como un mero ejemplo, quizá cuestionarnos, y es pregunta, se la formularía yo, ¿valdría la pena cuestionarnos nuestro actual modelo de comunicación política? ¿Valdría la pena cuestionarnos los montos, que además es una fórmula constitucional, los montos de financiamiento público a los partidos políticos? ¿Valdría la pena cuestionarnos las reglas de, digamos, de participación en un proceso electoral aplicables
tanto a partidos como a candidaturas independientes, considerando los resultados que hemos tenido ya con las candidaturas independientes, es decir, muy pocas candidaturas independientes han sido verdaderamente exitosas, es decir, que hayan conseguido su objetivo. ¿Será esta una cuestión de diseño o de mal funcionamiento del diseño electoral? Y ya nomás para concluir y de cederle el uso de la voz, pues retomar lo que le pregunta don Rafael Barba por acá. Él le consulta, ¿considera usted, doctor Vives, que los mexicanos estamos a la altura de un voto electrónico después de todos los grandes fracasos y la gran desconfianza en estos sistemas? Acordémonos de la votación para ver si se cancelaba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es lo que consulta don Rafael Barba. Adelante, doctor. Nos gustaría escuchar su posicionamiento. No le escuchamos. Ya, gracias. Empiezo con la pregunta de Rafael Barba, que creo que es muy pertinente. A ver, a mí me gustaría que cuando el voto fuera, digamos, utilizar ya el voto electrónico como voto obligatorio, por lo menos hiciéramos un ejercicio en el cual pudiéramos constatar o que quedara un testigo del voto en papel y que no solamente, digamos, fuera una transacción, digamos, tipo transferencia, ¿no? Como lo podemos entender en el ámbito mercantil, justamente por todo este tema de las desconfianzas. Ciertamente somos un país bastante quisquillosos en términos de generar confianza y particularmente en la materia electoral hay que hacer mucho, acordar mucho y avanzar mucho en términos de construir confianza y esta muy fácilmente se puede perder. Entonces, yo creo que la mejor alternativa sería, digamos, una suerte de urna que pueda desplegar un ticket, ¿no? Una boleta y que eso eventualmente pueda servir de respaldo ante cualquier eventual inconveniente en caso de que no funcionara o que hackeara o que, a ver, lo mencionabas muy bien, doctor, Baez Silva, de pues hay que atender a nuestras peculiaridades y especificidades en términos de pues una cultura política que mal que bien hay un grupo que de manera sistemática está insistiendo en remover esa fibra de los fraudes en materia electoral. Entonces, pues creo que eso es algo que está ahí, de alguna manera, en la opinión pública, aunque con la realidad, con las acciones contundentes, claras y firmes de las autoridades electorales, en general se ha trabajado mucho en términos de construir esa confianza, pero pues hay que entender que una de las lógicas de los discursos populistas, cuando los resultados electorales no les convencen, pues tiende a hacer explotar esa beta del fraude. Tenemos recientemente el caso de la elección en Brasil, el presidente candidato Bolsonaro poniendo en tela de juicio la integridad en ese sentido del sistema electoral cuando es algo que tradicionalmente no se sospechaba en el sistema electoral de Brasil. Y claro, por supuesto, por lo del asunto de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a través de una consulta, pues es justamente la gravedad del problema, que se cayó, digamos, un proyecto organizado por un gobierno que ni siquiera había entrado en funciones, ¿no? Entonces ya desde ahí, pues toda esa consulta fue absolutamente grave, una consulta viciada por un gobierno que ni siquiera estaba en funciones, pero luego pues vimos que al poco tiempo empezaron esta serie de consultas que creo que son irresponsables. Recordará el auditorio que se hizo a las primeras semanas de haber empezado gestiones esta administración, una consulta sobre 10 temas
sin cadena de custodia, sin ningún tipo de mecanismos que dieran seguridad en los procedimientos, y básicamente lo llamo yo consultas engañabobos, porque lo único que querían hacer era convalidar decisiones que ya previamente se habían tomado. Entonces, pues esa es la lógica de, digamos, de tratar de respaldar o avalar con cierta legitimidad popular, pues decisiones y temas que ya han estado pues previamente decididos por parte del gobierno, y a eso obedeció la lamentable primera consulta popular, que fue una cosa muy rara, que era por un lado el juicio a los expresidentes, con un manoseo tremendo por parte de la Corte en la pregunta final, que era prácticamente inentendible, y de alguna manera creo que hemos avanzado mal en esta lógica de consultas para la expansión de derechos y de participación ciudadana. Me voy a otros temas que creo que sí son importantes comentar. Yo no podría estar más de acuerdo que algo que se tendría que reformar en definitiva es el modelo de comunicación. A ver, cualquier democracia liberal tiene que partir de tres principios muy básicos. El gobierno está para defender sus logros, la oposición está para atacar al gobierno y para atacarse entre sí, y la ciudadanía nos podemos y nos debemos expresar en cualquier sentido, en cualquier momento, sobre cualquier tema público. Nosotros estamos muy lejos de eso porque hemos creado un modelo de comunicación política muy complejo, muy abigarrado. Está en nuestra legislación esta cosa rarísima y peculiar de los procedimientos ordinarios y de los procedimientos especiales sancionadores, pues que tiene que ver con ponerse a discutir un dime o direte de un partido con respecto a otro en términos de si hubo calumnia, diatriba, ámbito espacial, temporal, en fin, una serie de cosas que creo que muy fácilmente se podrían eliminar, además poniendo una sala especializada, ¿no?, para resolver estos asuntos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que creo que se podría muy fácilmente eliminar teniendo un modelo de comunicación más simple. Hay que entender que esto es producto de una reforma muy completa en el año 2007 que dio, digamos, cabida a este berenjenal, estas excepciones y a esta cosa tan litigiosa, tan contenciosa por parte de los partidos que han utilizado pues justamente para tratar de nulificar, ¿no?, los mensajes de sus contendientes. También hay que cambiar de este modelo de comunicación política, sin duda alguna, este esquema que favorece una espotiza horrenda, ¿no?, mensajes muy cortos, de pocos segundos, en lugar de ofrecer a la ciudadanía pues instrumentos y recursos de conocimiento que fueran mucho más útiles para generar un voto informado en términos de candidaturas, plataformas, documentos de partidos. Entonces, pues, sin duda alguna, eso creo que es algo que sí se debería de reformar para mejorar el sistema electoral. En términos de financiamiento, sí, creo que el problema que tiene el esquema actual es que no incentiva a los partidos a que vayan por el voto ciudadano o que busquen estas relaciones de representación, de militancia, que sean pues adecuados canales de representación política, dado que la bolsa de financiamiento pues es una fórmula matemática que ya está dada y que depende esencialmente de el número de registros que haya en el padrón, y en la medida en que vaya creciendo el padrón electoral, pues vamos a tener una bolsa de financiamiento más grande. Esto, por supuesto, se podría revisar en términos de recursos otorgados a los partidos en función del arrastre, del desempeño y del trabajo político partidario que realicen. Ahora bien,
Esto es distinto a la propuesta que se tiene de reducción del financiamiento por la sola lógica justamente de tratar de quitarle recursos y de estrangular o de minar las capacidades de los partidos para poder hacer política. Es muy cómodo para el gobierno actual que cuenta con todos los recursos del Estado y de algunos gobiernos, hablar de reducción de el financiamiento cuando estando con los instrumentos del gobierno y del Estado es mucho más fácil hacer política de manera pues francamente poco equitativa, y esa es básicamente la historia del país antes de la reforma de 1996, que era de financiamiento muy opaco y sin reglas de fiscalización. Entonces, eso es importante considerarlo. El tema de las candidaturas independientes, a ver, por supuesto me parece éramos un país anacrónico, ¿no? Que la posibilidad de llegar a cargos de elección popular fuera a través del monopolio de los partidos políticos, y eso pues claramente creo que el país estaba pues muy atrasado y era muy anacrónico en términos de opciones y de derechos para aspirar a algún cargo. Ahora bien, creo que lo que nos ha demostrado la experiencia es que estos cargos de candidaturas independientes funcionan mucho mejor mientras más reducido sea el ámbito de elección. Esto es, puede funcionar mucho mejor como una alternativa para una presidencia municipal, un escaño para un congreso local, pero ya para una gubernatura o para la presidencia de la República no me queda tan claro. Aunque pues, cuando se inauguró esta figura, pues el triunfo, digamos, o el ejemplo más sonado es que ni bien arrancó esta figura, pues tuvo ciertamente de manera incipiente triunfos tanto en congresos locales, en presidencias municipales, una diputación federal e inclusive el campanazo que representó la gobernatura de Nuevo León, que ciertamente pues no es de ninguna manera un estado menor, sino significó que en un estado con la importancia que tiene Nuevo León para el país, esta vía de una candidatura independiente podía ser posible. Creo que aquí hay que entender que son los mismos partidos los que hacen las reglas y más allá de que es bueno, es saludable que se permita la posibilidad de candidaturas independientes, pues van a ser los mismos partidos los que no van a querer esta competencia y van a poner incentivos para que las barreras de entrada sean elevadas. Y yo creo que además, insisto, creo que puede funcionar mucho mejor en ámbitos más compactos que a nivel, digamos, de estados, en senadurías o la presidencia de la República. Y en definitiva, cualquier cosa que se trate de hacer, pues creo que no debería hacerse para la siguiente elección presidencial. Todo lo que se tenga que discutir, que analizar, pues tendría que ser aplicado para elección intermedia eventualmente de 2027. Y creo que también hay que tomar en cuenta que hay cosas que no son parte de la reforma electoral, sino que son parte de una reforma política que tiene que ver tal vez más con la forma de integración, ¿no? De los congresos. Por ejemplo, a ver, me parece francamente un absurdo la eliminación de las diputaciones de representación proporcional, porque justamente esto permitió que partidos e intereses de distintos sectores de la sociedad pudieran tener una representación en el Congreso que de ninguna manera hubiera sido posible manteniendo exclusivamente el principio de mayoría relativa para la elección de estos cuerpos colegiados.
Creo que esa discusión es radicalmente distinta a decir, bueno, ¿por qué no, en lugar de eliminar de 500 a 300 o 400 los escaños de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pues ¿por qué no hacemos estos 300, pero que todos sean de representación proporcional? Eso creo que es una discusión completamente distinta que nos llevaría a otros dilemas. ¿Cuál es la relación o el vínculo que tiene que haber del electorado con su representante? Y por eso mismo creo que el sistema que tenemos ahora pues es el adecuado, digamos, algo que esta mixtura que permite diputaciones de representación proporcional y de mayoría relativa. También, por ejemplo, la segunda vuelta, entiendo que la segunda vuelta es un esquema muy utilizado en sistemas presidenciales pluripartidistas para generar de manera ficticia una legitimidad y un porcentaje de aprobación, de votación, que de otra manera en la primera vuelta no se obtuvo. Entiendo que esto es algo muy utilizado en sistemas presidenciales. A mí puntualmente no me gusta porque, en primer lugar, puede generar resultados no deseados. Vimos el caso de Brasil, una elección todavía más cerrada que en la primera vuelta. Los dramáticos casos de las últimas dos elecciones en Perú, que fueron resultados tremendamente cerrados en la segunda vuelta y que en los dos casos la candidata, que era la misma, en primera vuelta había quedado en primer lugar. Entonces, ese es pues uno de los temas que están ahí, cosas que ya son políticas, la idea de que esta la introdujo el PRI en su agenda, de instauración de una vicepresidencia. En fin, creo que tiene otra lógica completamente distinta. Eventualmente cosas que sí pueden resultar buenas, primarias obligatorias simultáneas. Esa puede ser una opción también a considerar en términos de pensar en un mayor involucramiento de opciones externas que se puedan incorporar a una competencia partidista. En fin, eso creo que también valdría la pena señalarlo, en el entendido de que en muchas ocasiones quien gana en una primaria llega muy robustecido para la elección general, pero son ese tipo de cosas que podríamos eventualmente discutir, pero en definitiva lo que creo que bajo ninguna circunstancia se debe de tocar y que además es, digamos, como la manzana de la discordia, es el mecanismo de selección y de integración de las y los integrantes del Consejo General del INE y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es francamente un delirio, es irresponsable, tiene una intencionalidad política claramente, pero es absurdo proponer que estos cargos puedan ser por concurso de popularidad, más allá de que las nominaciones, como está en la propuesta, la propuesta oficialista, que se hagan a través de los bloques parlamentarios o de los mismos poderes. Es francamente absurdo pensar que quien debe de llegar a estas posiciones cruciales de arbitraje, de toma de decisiones, de dirimir conflictos en la competencia electoral, pues lleguen a través de el impulso de los propios partidos que eventualmente pues van a hacer campaña en favor de determinado perfil. Estos cargos, por definición, los debe de cumplir, pues en primer lugar, personas que tengan el perfil legal. Esto es una obviedad, aunque ciertamente en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues esto fue muy discutible en su momento, pero bueno, deben de cumplir, pues, estar constitucional legalmente aptos para este cargo y además cumplir con las funciones técnicas de una función tan especializada como es la materia electoral. Entonces, en esta lógica, yo creo que el tema más delicado, más grave, y que justamente por eso mismo
ha generado mucha mayor polémica, pues tiene que ver con la integración de pues, las personas que van a ocupar el Consejo General del INE, y creo que la forma en la que está hecha ahora es la correcta, porque tienen que pasar por varios filtros y nadie es de alguna manera responsable de esta decisión. Tienen que cumplir con este perfil legal y constitucional, tienen que pasar unos procedimientos de selección a través de un comité técnico de expertos que se encarga de hacer esta evaluación, tamizaje de aptitudes, ¿no? De competencias, y eventualmente ya dejarle a la instancia política que decida quién debe llegar. Esto es para el caso del Consejo General, y en el caso de los consejos locales, pues es todavía mejor, porque requiere de un examen de conocimientos, requiere de la realización de un ensayo y de una entrevista de habilidades político-gerenciales. Entonces, creo que estos mecanismos a los que hemos llegado pues son los adecuados tanto para el nombramiento de las autoridades federales como locales en materia electoral. Muchísimas gracias, doctor Vives. Y pues, digamos, ahora sí, para ir cerrando esta provechosísima conversación que hemos mantenido con usted, bueno, por un lado, nada más, me gustaría resaltar que a partir de lo que usted dijo, pues, digamos, lo vinculé con uno de los eslogan, uno de los temas o uno de las afirmaciones constantes a lo largo de los últimos meses. Es decir, que nuestro sistema electoral es muy caro y que hay que abaratar nuestro sistema democrático. Y eso pues le pega necesariamente no solamente al financiamiento de los partidos políticos, evidentemente se vincula, ahorita no por el modelo que usted describió, el acceso a los medios masivos de comunicación, los medios tradicionales de comunicación electrónica, pero por otro lado también se vincula con esta percepción o por lo menos esta opinión que existe en torno a qué tan caro resulta el funcionamiento de un órgano electoral, en este caso el nacional. Claro, usted que lo sabe muy bien, podría hacer mención al hecho de que, a diferencia quizá de otros órganos electorales en otras partes del mundo, el nuestro, pues el órgano nacional, pues tiene que enfrentarse a dos tareas titánicas. Por un lado, es el acceso, la distribución del acceso y el monitoreo del uso de las pautas de radio y televisión, por un lado, y por el otro, pues precisamente la necesidad de contar con un sistema de fiscalización casi paralelo al de la fiscalización ordinaria, me refiero al SAT, que operaría en cualquier democracia normal, digamos, o ordinaria, pues. En fin, de tal manera que quizá valdría la pena hacer un tamiz a esta afirmación en torno a lo caro que resulta nuestro sistema democrático, nuestro sistema electoral, precisamente en razón de esas peculiaridades o particularidades que él mismo tiene en razón de nuestra propia historia nacional. Y bueno, ya finalmente compartirle por un lado, la felicitación del doctor Rafael Estrada y por el otro, la pregunta que le plantea. El doctor Estrada le consulta qué opina usted de la representación proporcional pura en el Senado, eliminando no solo la lista nacional, sino también a los senadores de primera minoría. Adelante, doctor, por favor. A ver, yo les voy a hacer aquí una confesión. A mí la verdad es que, si bien les acabo de decir que me parece adecuado que tengamos este sistema de equilibrado, mixto, de mayoría relativa y de representación proporcional, la verdad es que tiendo a pensar que para una democracia como la mexicana, el componente de representación proporcional es mucho más importante y es el que se debería de ponderar y de privilegiar. Entiendo, por supuesto, que en este diseño constitucional, institucional y cameral que se realizó, de que la Cámara de Diputados representa esto denominado
el pueblo, los representantes populares y el Senado a los estados, pues que claramente esta reforma, ¿no? No tanto de la primera minoría, sino de la representación proporcional, pues evidentemente trastocó este diseño, esta propuesta. Yo la verdad es que me gusta la idea de mantener el componente proporcional. Lo confieso, la verdad es que me gusta, porque más allá de qué estados eventualmente de qué estados puedan venir todos y las senadoras, pues sabemos que justamente por el componente de representación proporcional por la Ciudad de México ha estado tradicionalmente sobrerepresentada, ¿no? Creo que el asunto de tal vez eliminar la primera minoría y pensar que la mitad se hiciera por representación proporcional pudiera ser una fórmula interesante en términos de, pues sí dejar, digamos, la parte de el componente de elección de mayoría, ¿no? Que le toca pues, a algunas fuerzas políticas dominantes en ese estado, pero yo creo que para una democracia que en principio debemos de seguir manteniendo pluripartidista, como es el caso de la mexicana, la parte de la representación proporcional, pues es en definitiva muy valiosa y creo que muy importante, porque pues de otra manera, pues no había forma de que partidos que son importantes, que tienen cierto peso específico en algún estado, en una región, en el país, ¿no? En su conjunto, pues tengan representantes de esos partidos en un cuerpo legislativo tan importante como es el caso del Senado. Entonces, sí, yo me decantaría por mantener o de alguna manera ampliar el componente de representación proporcional. Muchísimas gracias, doctor Horacio Vives. Sin duda ha sido un espacio muy apto para escuchar una opinión bastante informada, una opinión relevante, precisamente para orientarnos a todos, darnos elementos para no solo reflexionar, sino en su caso tomar las mejores decisiones, porque al fin y al cabo de eso se trata el ejercicio de la ciudadanía, participar en la toma de las decisiones vinculantes y a partir precisamente de escuchar lo que las distintas personas, lo que las distintas fuentes de información nos pueden proporcionar, pues vamos construyendo de mejor manera nuestro criterio. Y precisamente esa es la función o una de las distintas funciones que cumple este espacio y pues qué mejor que en esta ocasión haberle recibido y haberle escuchado, doctor Horacio Vives, y pues agradecerle muchísimo sus comentarios, la orientación que nos ha brindado y convocarlo porque seguramente nuestros intercambios y las opiniones que usted bien nos pueda compartir, pues van a ser muy necesarias en los próximos meses. Ya no digo días porque la coyuntura ya va cambiando día tras día, pero sí seguramente también en los próximos meses para seguir informándonos a partir de lo que los expertos como usted bien nos pueden decir. Muchísimas gracias, doctor Vives, y pues agradecer también la hospitalidad y la camaradería tanto del doctor Estrada como de el maestro César Ruiz, a quien le devuelvo el uso de los micrófonos, agradeciendo nuevamente a las personas que nos siguen por acá y que nos van a seguir, o más bien que próximamente nos van a oír y a ver, precisamente ya en la grabación correspondiente colgada en el sitio respectivo. Muchísimas gracias. César, adelante, por favor.
Al contrario, a nosotros no nos queda más que agradecerles a ustedes por su brillante conversación que acaban de tener y que nos sirva a nosotros para entender un poco más cuál es el fondo de lo que se está discutiendo en esta reforma electoral. Muchísimas gracias a ambos por compartirnos sus conocimientos, su experiencia. Y pues a nuestro público recordarle que este fue un programa especial para ustedes, diseñado para que conocieran un poco más del fondo de lo que se está discutiendo en nuestro país actualmente, sin duda el tema de mayor actualidad. Y que a la próxima semana regresamos a nuestros programas semanales de manera cotidiana con la materia que le corresponde los jueves a las 18:30 horas, y que este programa lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, como ya bien nos acaba de señalar el doctor Carlos Báez. Doctor Carlos, doctor Horacio, doctor Rafael Estrada, muchísimas gracias a ambos. A nombre de la Fundación quisiéramos entregarle un reconocimiento al doctor Horacio Vivesec por su excelente participación como ponente en el programa de los criterios del Poder Judicial, que se lo reconoce, se lo entregan con profundo agradecimiento la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derecho, el Instituto de Ciencia Jurídica, que juntos integran este espacio que es el aula. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos que esta sea la primera de muchas ocasiones que tengamos que convivir. Sin lugar a duda, habrá, bueno, no sabemos realmente si habrá o no reforma. Parece que el titular del Ejecutivo está empeñado en que si no se hace esta reforma constitucional haya al menos una un poquito El más. plan B. Exacto, una un poco menos ambiciosa que seguro también estaremos analizando en este espacio. Muchísimas gracias. Quedamos pendientes de verlos en alguna ocasión posterior. Que tengan muy buena tarde. Al contrario, muchas gracias por la invitación a las instituciones convocantes. Rafa, querido, muchas gracias por acercarme a este espacio y encantado la vida de poder colaborar con todos ustedes. Mil gracias. Sigo impresionante. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.